Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo el pastor Luis Fernando Manrique para poder disfrutar de este último tema de esta serie de 4 temas sobre el libro de Ageo. Dios le da 4 mensajes al profeta Ageo. Cada uno de los últimos 3 sábados hemos visto los mensajes y hoy pues vamos a ver precisamente el último de esos 4 mensajes. Ha sido mensajes con el propósito de poder llevar al pueblo de Judá a un compromiso con Dios, a un compromiso con la misión y especialmente para que ellos fueran restaurados, como esperamos nosotros ser restaurados en esta hora. Pero antes de iniciar el tema de esta hora que hemos titulado Escogidos por Dios, y que es un mensaje un poco diferente a los otros, ya que este es dado única y exclusivamente a Zorobabel, quien era el líder político de la nación de Judá, pues antes de entrar en el tema, vamos a pedir a Dios que pueda bendecirnos. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque nos permites entrar en este último tema del libro de Ageo. Temas extraordinarios, cargados de esperanza, cargados de ánimo, de motivación. Y permite, oh Señor, que hoy tú puedas mostrarnos que así como Zorobabel fue escogido por ti, nosotros, Señor, también podamos ser escogidos por ti para tu honra y gloria. Danos sabiduría, que tu Espíritu se manifieste tocando a cada persona que estará escuchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. Amén. Quiero invitarte para que vayas conmigo al libro de Ageo, el capítulo 2, el versículo 20 al versículo 23. Ageo 2, el versículo 20 al versículo 23. Aquí está el último mensaje dado por Dios a través del profeta Ageo. Comencemos a leer. Ageo 2:20. Ageo recibió por segunda vez esta palabra de Jehová a los 24 días del mismo mes. Versículo 21. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile: yo haré temblar los cielos y la tierra. Versículo 22. Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y a los que en ellos suben. Caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos. Versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos. A diferencia de los demás mensajes que han sido presentados del libro de Ageo en los 3 sábados anteriores, este cuarto y último mensaje está dedicado solamente a Zorobabel. Si ustedes notan, el primer mensaje es todo el capítulo 1. Y todo el capítulo 1 dice que las palabras de Dios a través de Ageo son para Zorobabel, son para el gobernador de Judá y también fueron dadas a todo el pueblo. Lo mismo sucede con el segundo mensaje que aparece en el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Lo mismo sucede con el tercer mensaje que está en el capítulo 2 del versículo 10 al versículo 19. Pero este es el único de los 4 mensajes que está dedicado única y exclusivamente a Zorobabel, nada más y nada menos que el gobernador de Judá. Y aquí hay un mensaje maravilloso, pero cada uno de los mensajes ha tenido cosas interesantes que mostrarnos. El primer mensaje tenía como propósito reanimar al pueblo para la reconstrucción, un pueblo desanimado por todas las circunstancias adversas que se habían presentado en ese tiempo. Los samaritanos estaban impidiendo que los judíos pudieran reconstruir el templo, pero entonces allí, por supuesto, por la gracia del Señor, Dios levanta a Ageo, un hombre de más de 80 años, con un ministerio profético muy corto de tan solo 15 semanas, para que pudiera dar estos 4 poderosos mensajes y entonces el pueblo fuera animado. Y eso sucede con el primer mensaje, ánimo para la reconstrucción. El segundo mensaje indica a los que están reconstruyendo que el templo que iban a construir sería más glorioso que el primero. ¿Y por qué sería más glorioso? Porque allí caminaría por ese templo el deseado de todas las gentes. Una clara alusión a Jesucristo, que vendría en gloria, que caminaría por ese templo antes de que fuera destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. El tercer mensaje es un mensaje para invitarnos a vivir en santidad. Bueno, para invitar a vivir en santidad en los que estaban en la construcción del templo,
pero también para ayudarnos a vivir a santidad a nosotros, que ahora estamos mirando ese mensaje. Y el cuarto mensaje, el propósito, es mostrar el poder de Dios y su soberanía sobre la naturaleza, sobre las naciones y al elegir a sus siervos. Vuelvo a repetir eso, que va a ser importante, que lo vamos a tocar hoy. Es para mostrar el poder y la soberanía de Dios, número uno, sobre la naturaleza, número dos, sobre las naciones, y número tres, sobre la elección de sus siervos. Así que vamos a, ya hicimos una lectura general, ahora entrar a versículo por versículo, desglosar esta perícopa, esta porción del texto bíblico, para que podamos comprender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hora. Vayan conmigo al versículo 20, nuevamente, versículo 20. Dice la palabra del Señor, Ageo 2:20, Ageo recibió por segunda vez esta palabra de Jehová a los 24 días del mismo mes. Si tú eres bien observador y cuidadoso, vas a notar que el mismo día Ageo recibe dos mensajes de parte de Dios. No nos dice la hora en que recibió los mensajes, pero por lo menos sí sabemos es que fueron dados en dos momentos diferentes del mismo día. Cuando tú vas al tercer mensaje y miras en Ageo 2 el versículo 10, dice, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío. Y luego cuando vas al versículo 20 dice, Ageo recibió por segunda vez esta palabra de Jehová a los 24 del mismo mes. O sea que estamos hablando del mismo día con dos mensajes. Solo que este segundo mensaje ya no es para todo el pueblo y va dirigido solamente a Zorobabel. Y luego vamos al versículo 21. Quiero que entremos al verso 21 ahora. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile, yo haré temblar los cielos y la tierra. El Señor se presenta aquí con su autoridad total sobre los cielos y la tierra, la autoridad sobre la naturaleza. Así que aquí encontramos a Dios mostrando dominio sobre la naturaleza. Y ya voy a entrar en detalle en este tema porque va a ser bien importante. Pero luego voy a hablar acerca del dominio sobre las naciones y luego voy a hablar acerca del dominio al escoger a personas. Entremos aquí al dominio de Dios sobre la naturaleza. Ageo predice el futuro y cómo ese futuro templo que está siendo construido sobrepasaría la gloria que tuvo el templo de Salomón. Y entonces, ahora la expresión yo haré temblar recuerda las manifestaciones previas del poder de Dios en diferentes ocasiones. Dios hace temblar la tierra cuando quiere manifestar su poder en forma extraordinaria, para que todo el mundo sepa que es Dios el que actúa. Y entonces lo podemos ver cuando se fue dada la ley en el Sinaí, cómo la tierra tembló. Y quiero que vayan conmigo para que lo podamos ver al Salmo 68. Salmo 68, versículos 7 y 8. Salmo 68, versículos 7 y 8. Sígueme a continuación. Dice Dios en su palabra, cuando tú, Dios, saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló y destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Dios quiso manifestar su soberanía al entregar los 10 mandamientos a la nación de Israel. ¿Y cómo lo hizo? Manifestándose, haciendo temblar la tierra. Así que el poder de Dios se ve de esa manera. Y no solo ahí, lo hace de otra manera. Y si ustedes vuelven nuevamente a Ageo, dice que tendrá el poder sobre la tierra, pero también dice que haré temblar los cielos y la tierra. Miren, Dios es un Dios poderosísimo. Quiero contarles una experiencia que tuve con Dios muy grata hace algunos años atrás. Y quizás hace unos 14 años. Estábamos en una reunión con muchos hermanos, había un templo allí, pero la gente no cabía en el templo. Así que lo que se hizo fue que se puso un toldo afuera para cubrirnos del sol y toda la gente estaba sentada afuera. Era una llanura inmensa y en esa llanura, porque era un templo en un sector rural, podíamos divisar a la distancia
que venían unas nubes negras y se venían aproximando hacia donde nosotros estábamos. Más aún, estábamos viendo la torrente lluvia caer a la distancia. Y de pronto algunos hermanos se me acercan y me dicen, pastor, ¿no será mejor que nos entremos todos al pequeño templo, aunque estemos de pie? Porque aquí la lluvia nos va a tomar. Yo le dije al hermano, hermano querido, no creo que la lluvia nos tome, no vamos a caber dentro de ese pequeño templo y yo estoy seguro que Dios protege a sus hijos. Así que, ¿por qué no oramos? Oremos. Y recuerdo que tuve una oración con los hermanos. Señor, protégenos de la lluvia. Aleja esta lluvia de aquí. Aquí somos tus hijos, somos tu pueblo. Estamos reunidos, dando la oportunidad de alabarte y de glorificarte. Así que después de la oración les dije, hermanos, no teman. Vamos aquí adelante. Vamos a predicar y no se preocupen que la lluvia se va a ir. Pero las nubes seguían acercándose. Seguían acercándose y la lluvia torrencial estaba viniendo. Ahí a unos cuantos metros estaba la carretera que pasaba cerca donde estaba el templo y estábamos nosotros reunidos y comenzó a llover en la carretera. Inclusive a mí me alcanzó a caer una gota en la nariz, pero yo decía por dentro, Señor, manifiéstate. Somos tus hijos los que estamos clamando y los que estamos reunidos aquí. Un grupo de personas faltos de fe, por lo menos unos 12 a 15 hermanos, se entraron al pequeño templo. Los demás nos quedamos congregados ahí porque yo los animé y los motivé a que confiáramos y tuviéramos fe. Para decirles que solo pasaron unos instantes más cuando todos sentimos un fuerte viento que estaba golpeando de costado y que nos tocó a nosotros. Y ese fuerte viento desplazó la lluvia cuando a menos de 3 o 4 metros había llegado hasta la última persona que estaba sentada en ese lugar abierto, en espacio abierto, pero excepto la gota que me cayó en la nariz y quizás una gota a algún otro, no más sucedió y las nubes se fueron. Y no solo las nubes se fueron, sino que nuevamente el sol despuntó. Así que aquellos hermanos que quizás por desconfianza o por falta de fe entraron al pequeño recinto, al pequeño templo, salieron de allí sorprendidos del milagro poderoso que Dios había hecho. Dios está al control. Y cuando nosotros clamamos y pedimos con fe, aún las nubes se pueden mover, aún los campos, las montañas, los montes, perdón, también pueden moverse. Necesitamos es creer, necesitamos confiar que Dios es un Dios de lo imposible. Así que noten que Dios tiene el poder sobre los eventos climáticos. Dios puede controlar los cielos, Dios puede controlar los huracanes, Dios puede controlar los tornados, Dios puede controlar la lluvia, Dios puede controlar todo. Y aquí lo que está mostrando en Ageo es que el que tiene control, Ageo está diciendo, mira, Dios tiene control sobre la tierra, Dios tiene control sobre el cielo. Es muy importante que Zorobabel, a quien es dado este mensaje, entienda que si Dios tiene poder sobre las cosas grandes, Dios tiene poder sobre la elección de sus siervos. Porque más adelante, como ya lo leímos, Dios elige a Zorobabel para que sea su siervo. Ahora, con respecto al hecho de sacudir la tierra, porque aquí dice, yo haré temblar los cielos y haré temblar la tierra. Ya hablamos acerca de los temblores, pero quiero decirles que en época de Cristo el Señor se manifestó específicamente con temblores. Ya miramos en el tema, en la entrega de las tablas de los mandamientos en el Sinaí, pero también Jesús cuando fue crucificado la tierra tembló. Vayan conmigo para que miremos la importancia y la relación que hay directa de estos temblores e incluso algunos terremotos con la presencia de Dios en momentos cumbres de la historia y en momentos importantes. Vamos a San Mateo capítulo 27, versículos 51 y 52. San Mateo capítulo 27, versículos 51 y 52. Dice el Señor en su palabra, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, dice el 52, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¡Qué tremendo! Esta manifestación gloriosa cuando Jesucristo fue crucificado. Pero también cuando Jesucristo resucitó. Miremoslo ahí mismo en Mateo el capítulo 28, el versículo 2. Mateo 28, 2. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Y sigue diciendo la palabra del Señor, pues más aspectos, pero lo importante es aquí, hubo un gran terremoto. Hubo un gran
terremoto. Así que la tierra tiembla cuando Jesús es crucificado. La tierra tiembla cuando Jesús es resucitado. Y la tierra temblará cuando Jesús venga por segunda vez. Así que, ¿quién está al control de la tierra? ¿Quién está al control del cielo? Pues obviamente Dios, el creador. Y aunque es cierto que Satanás puede tener control sobre algunos eventos climáticos, solo puede tener control hasta donde Dios se lo permita. Volvamos al texto de Ageo. Volvamos al texto de Ageo. Para poder entender que Dios, que es poderoso y que tiene el control, puede tener control, así como de la naturaleza, sobre otros aspectos. Miren lo que dice, lo que sigue diciendo el profeta Ageo. Volvamos ahora a Ageo capítulo 2, el versículo 22. Ageo 2, 22. Escuchen. Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y a los que en ellos suben. Caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos. Hay dos elementos claros que quiero resaltar en este versículo. Y es que uno de ellos, Dios tiene dominio sobre las naciones. John Hill, un comentarista bíblico del siglo XVIII, explica que Zorobabel, además de ser descendiente de la línea directa de David, también es un tipo, un representante de Cristo. Entonces podemos ver a Zorobabel como un líder para liderar al pueblo, así como Cristo lidera al pueblo. Y aquí vemos que en este pasaje se está profetizando el reinado mesiánico de Jesucristo. Y por eso Jesús es el que va a dominar las naciones con vara de hierro. Jesús es el que va a trastornar a las naciones. Jesús es el que quita y pone reyes. Y esto es lo que precisamente nos está mostrando a través de este llamado a Zorobabel. Pero para entenderlo con detalle, miremos varios textos que muestran este poder maravilloso de Dios al poder trastornar las naciones y al tener dominio sobre ellas. Quiero que me sigan en algunos textos. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 5. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. ¿Está bien? Apocalipsis 12, 5, dice Dios en su palabra. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Noten con claridad cómo aquí se muestra a un Mesías que domina las naciones, que rige las naciones. Y yo quiero hacer una aplicación en relación con esto. ¿Saben ustedes que antes de que Cristo viniera al planeta Tierra, el mundo estaba en poder de Satanás? De paso, por eso es llamado por el mismo Jesús como el príncipe de este mundo. Van a notar ustedes que Satanás, en las tentaciones que aparecen registradas en Mateo el capítulo 4, en la tercera tentación le ofrece a Jesucristo mismo todos los reinos de este mundo, porque él se creía el dueño del mundo. Pero cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, Cristo vino a arrebatarle el dominio a Satanás, a arrebatarle los reinos de este mundo a Satanás. Ahora el gobernante de este planeta es Jesucristo. Y ustedes van a notar cómo con Jesucristo y la venida a la tierra surge la iglesia cristiana y cómo el evangelio se difunde por doquier. Antes la nación de Israel estaba rodeada de naciones paganas que adoraban ídolos, naciones paganas que ofrecían a sus hijos a los dioses paganos. Ese tipo de naciones prácticamente hoy, la gran mayoría, desaparecieron del planeta Tierra. Claro que todavía tenemos. Sin embargo, han venido desapareciendo y el cristianismo comenzó a surgir por doquier. Entonces, noten cómo hoy en el mundo hay 2.400 millones de cristianos que profesan ser cristianos, aunque no todos son realmente cristianos comprometidos, ¿verdad? Pero tenemos 2.400 que creen en Cristo, pero tenemos 1.800 que creen en Dios a través de la religión musulmana. Tenemos otra cantidad que son judíos, pero hoy el mundo de alguna manera ha estado liderada por naciones que creen en Cristo.
bueno, esta nación donde vivimos, los Estados Unidos de América, creemos que el fundamento de la constitución de este país pues está basada precisamente en la escritura. Y esto mismo lo emularon los demás. Hace poco estaba leyendo un libro que me impactó poderosamente. Y en el diario que Cristóbal Colón escribía, en su proyecto de ir a descubrir América, uno de los sueños de Cristóbal Colón era también llevar la religión cristiana a los lugares donde no existía el cristianismo. Así que noten ustedes que hombres como Colón y muchos otros tenían como propósito también traer la religión. Claro, recuerden que no todos eran cristianos auténticos, ¿verdad? Y hubo saqueadores y entre ellos pudo haber violadores, etcétera, etcétera. Pero si algo bueno trajeron los españoles a los indígenas que vivíamos en América, es que nos presentaron a Cristo. Quizás no de la manera correcta o completa como la enseñamos ahora a través de la Biblia. Y quizás no todos tenían el acceso a la Biblia como nosotros lo tenemos ahora, pero la concepción de un Cristo que había nacido para salvar al mundo sí estaba en la fe que ellos tenían. Y la compartieron. Y aquellos indígenas americanos que adoraban al sol, que adoraban a la luna, que adoraban a las estrellas, ahora comenzaron a aceptar esta religión que los españoles traían y era la religión cristiana. Así que en ese sentido nosotros le debemos mucho al descubrimiento de América porque nos trajeron y nos presentaron a Cristo. Ahora Cristo comienza a tomar el dominio del planeta. Y es cierto que hay maldad, es cierto que hay corrupción en el mundo, pero también es cierto que muchas personas que ahora conocen al Señor tendrán que enfrentarse al juicio celestial. Van a ser juzgados de acuerdo a su conocimiento. Pero lo importante de esto es que tal como la Biblia lo dice y tal como Ageo lo presenta, el que tiene dominio sobre las naciones es el mismo Cristo y regirá las naciones con vara de hierro. Así que Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 15 corrobora esta gran verdad. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Así como lo vimos en Apocalipsis 12:5, este mismo concepto se repite en Apocalipsis 19:15. Vayan conmigo, dice la palabra del Señor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, la misma expresión que vimos en Apocalipsis 12. Él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Así que aquí tenemos a un Mesías poderoso, un Mesías que rige las naciones, un Mesías que toma el control de este mundo, un Mesías que le arrebató el dominio de este mundo a Satanás y que ahora este mundo pues está siendo guiado, aunque no también en algunos lugares, pero por personas que creen que Cristo existe, que Cristo es un personaje real, histórico. Y de paso, hago un paréntesis sencillo aquí, hay un resurgimiento ahora en el mundo de la derecha, y un resurgimiento de la derecha, y estoy hablando en el ámbito político, de la derecha y ultraderecha, que tienen principios, que siguen principios bíblicos, que siguen principios conservadores, porque el mundo se está yendo por un camino equivocado. Y ahora aquellas personas que promueven la palabra de Dios quieren que el mundo vuelva, por lo menos sus países, por lo menos sus naciones, a los principios que Dios nos enseñó por medio de su palabra. Ahí podemos ver a través de eso que hasta el día de hoy el Señor sigue teniendo control de las naciones y de este planeta. Y noten ustedes que ya no tenemos esas naciones paganas que sacrificaban a sus hijos a los dioses falsos. De paso, eso sería delito, sería condenable en muchos lugares del mundo. Ya no tenemos esas tribus indígenas que abrían el cuerpo humano y sacaban el corazón a un palpitante de las personas a las que sacrificaban y diciendo que con eso estaban ofreciendo sacrificios a sus dioses. Gloria a Dios que ya esa época donde Satanás era el que tenía el control quedó atrás y ahora tenemos una época en donde Dios tiene el dominio porque Él vino a rescatar ese mundo para reconciliarlo con el Padre Celestial. Así que este aspecto aquí es fundamental, pero hay otro aspecto interesante con respecto al dominio de las naciones, y es que Dios mismo tiene el control no solo de poder regir a las naciones, sino de derribar naciones, de derribar poderes y permitir que otros poderes surjan. Recuerden que cuando el templo de Jerusalén es destruido, estoy hablando del primer templo, el que construyó Salomón, es destruido por los babilonios, pues Babilonia cayó. Y entonces ahora viene un rey persa llamado Ciro
que toma el control, cae Babilonia y ahora se levanta el imperio persa. Y después de los persas, pues entonces ahora aparece el imperio griego. Y después de los griegos, pues aparece entonces el imperio romano. Y después del imperio romano, pues entonces aparece la Roma, pero ahora con la connotación religiosa. Y entonces la religión comienza a imponerse. Pero ¿quién ha estado en ese dominio de las naciones que emergen y las naciones que caen, las naciones que suben y las naciones que caen? Ninguna nación surgiría si Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque las profecías han mostrado con lujo de detalles. Cuando hemos estudiado Daniel el capítulo 2, cuando hemos estudiado Daniel el capítulo 7, cuando en Daniel 2 hemos visto la cabeza de oro Babilonia, los pechos de plata Medo-Persia, cuando hemos visto el vientre de bronce Grecia, cuando hemos visto las piernas de hierro Roma, cuando vemos la Roma dividida en los pies de hierro y barro. Ahora cuando vamos a Daniel 7 y vemos el león que representa Babilonia, vemos el oso que representa Medo-Persia, vemos el leopardo que representa a Grecia con sus 4 cabezas, vemos la bestia espantosa con dientes de hierro que representa a Roma. Esto nos deja ver que con mucha anticipación Dios estaba diciendo que Él es el que dice que una nación surgirá detrás de la otra, y la describe con lujo de detalles porque Dios conoce el fin desde el principio. Dios tiene el control absoluto de la historia. Dios tiene el control absoluto de las naciones, de los poderes. Así que Daniel 2:21, y debo ir al libro de Daniel, evidencia con claridad esta gran verdad. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 2, el versículo 21. Dice Dios en su santa palabra, en Daniel 2:21. Ahí está. Él muda los tiempos y las edades. Dios tiene control del tiempo, de las edades. Sigue diciendo. Quita reyes y pone reyes. El control de las naciones. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios tiene el poder de influir en el gobierno. Dios tiene el poder de influir en las decisiones. Dios tiene el poder de derrocar líderes. Dios tiene el poder de dirigir la historia según su voluntad. Dios tiene ese poder. Así que las palabras dirigidas a Ageo, que a través de Ageo a Zorobabel, es para decirle: Zorobabel, dice Dios, yo tengo el poder. Tienes que entender que, Zorobabel, tienes que entender que el poder sobre el cielo, el poder sobre la tierra, el poder sobre los terremotos, el poder sobre el clima, el poder sobre las naciones, todo le pertenece a Dios. Qué interesante cómo comienza este discurso para Zorobabel. Para que Zorobabel entienda la grandeza de Dios, para que Zorobabel entienda el desafío al cual ahora Dios le está llamando. Y que si Dios es grande, estaría con él para alcanzar esos desafíos. Algunos textos más que siguen ampliando este concepto del poder de Dios. Vamos a mirar algunos versículos, así que por favor, toma nota y sígueme atentamente. Vamos a ir al libro de Proverbios, el capítulo 21, el versículo 1. Proverbios 21, 1. Dice Dios en su palabra. Proverbios 21, 1. Como aguas que se reparten es el corazón del rey en la mano de Jehová. Él lo inclina hacia todo lo que quiere. ¿Quién domina la mentalidad de un rey? Dios mismo. Cuando ustedes ven a ese rey de Babilonia, Nabucodonosor, destruir el templo, y que finalmente por el poder de Dios, por su gracia, Dios decide salvarlo, y él, después de estar 7 años comiendo hierba con los animales, vuelve en sí y alaba y glorifica a Dios, y esperamos ver a Nabucodonosor en el reino de los cielos. Dios toma la decisión de influir en sus vidas, en sus mentes, de salvar al que quiera. Ese es Dios, omnipotente. Por eso no debemos estar discutiendo con las decisiones de Dios. Por eso no tiene por qué preocuparnos quién se montó en la política, quién llegó a ser presidente, quién no llegó a ser presidente. Dios tiene el control absoluto. Nosotros solo debemos confiar en que Él siempre hará lo mejor.
Ahora vayan conmigo a Salmos, el libro de los Salmos, el capítulo 22, el versículo 28. Salmos 22, 28. Salmos 22, 28. Dice Dios en su palabra. Salmos 22, 28. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Wow. Allí tenemos a un Dios diciendo lo que él hace. Así que, mis queridos, todo está bajo el control de Dios. Nunca pienses que el mundo está descontrolado, que a dónde se habrá ido Dios. No cometamos ese error. Como aquellos que piensan, los deístas, que Dios hizo este mundo y se fue y lo dejó a su libre albedrío. No, no, no. Dios está al control y seguirá estando al control. Salmos 33, 10 y 12. Salmos 33, 10 y 12. Dice Dios en su palabra. Jehová hace nulo el plan de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Es interesante notar cómo se han levantado movimientos para promover el aborto en diferentes países y cómo se están levantando líderes para retomar el control de algunas naciones y decir, aunque ya hayan votado eso, vamos a derogar esas leyes. Es interesante notar cómo se ha promovido en muchos lugares el homosexualismo, pero se están levantando líderes para decir, aquí no vamos a permitir que la identidad de género, como es presentada por algunos, llegue a los libros, a las escuelas. Aquí les vamos a enseñar a los varones a ser varones, a las mujeres a ser mujeres, para poder enseñar como la Biblia presenta los temas. Así que noten ustedes que aunque el diablo mueve sus fichas, Dios también las mueve las suyas, porque Él tiene el control. No obstante, Satanás tiene un poder para actuar y tiene un campo de acción en el cual moverse, desenvolverse. Pero recuerda siempre que el que está al control es Dios. Y quizás un texto más. Jeremías 27:5. Jeremías 27:5 para cerrar este concepto. Jeremías 27:5. Dice Dios en su palabra. Yo con mi poder y con mi brazo extendido hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, y la di a quien quise. Cuando el Señor hizo todas las cosas, ¿a quién le entregó la tierra y todas las bestias? A Adán y a Eva. Cuando caen en pecado, Satanás ahora queda con el dominio. Cuando viene Cristo, Cristo recupera el dominio para el cielo. Y eso hace que hoy, gracias al Señor, esas culturas paganas, destructivas, asesinas, hayan desaparecido de la faz de la tierra y hoy el cristianismo predomina en el planeta Tierra. El segundo aspecto que quiero destacar, o mejor, después de haber hablado acerca de que Dios tiene el control sobre la naturaleza y Dios tiene control sobre las naciones, el tercer aspecto que quiero destacar es que Dios elige, tiene el control para elegir a quien Él quiera. Y Dios eligió a Zorobabel, así como te va a elegir a ti, como me eligió a mí, para que podamos ser instrumentos en sus manos. Vamos nuevamente al libro de Ageo y vamos a ver en el libro de Ageo la elección de Zorobabel. ¿Ok? Versículo 23. En aquel día dice Jehová, estoy leyendo Ageo 2:23, Ageo 2:23. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos. Qué tremendo. Yo te he escogido, te pondré como anillo de sellar. En este pasaje Dios está utilizando la imagen de un anillo de sellar. Y por supuesto, todos los que vivían en la época de Ageo saben a qué está haciendo referencia. Los reyes, los gobernadores, las personas importantes que dictaban leyes, que dictaban decretos y preceptos, tenían que tomar su anillo
y sellar. A veces el anillo era tan grande que solamente se lo ponían, o el sello era tan grande que no lo podían usar en su diario vivir. Entonces lo usaban colgado con una cadena al cuello y simplemente lo ajustaban cuando tenían que sellar documentos. Esos documentos que se escribían generalmente en pergaminos, ahora se aplicaba cera y el rey lograba poner su anillo. Esa estampa mostraba el documento. Ahora escúchame esto. Cuando los emisarios del rey iban a los diferentes lugares a poder entonces leer los decretos, no veían al rey en persona porque el rey no iba a esos lugares. Pero lo que todo mundo podía ver era la estampa del anillo del rey o la estampa del anillo del gobernador. Y entonces lo que está diciendo es: tú, Zorobabel, eres mi anillo de sellar. Tú, Zorobabel, eres mi instrumento con el cual todo mundo va a saber que lo que tú vas a hacer es en mi nombre. Qué tremendo, qué lindo lo que está manifestando Dios aquí. Tú eres mi anillo. Tú eres mi señal de autoridad. Lo que yo te diga se hará a través tuyo. Eres tú quien tiene que transmitir estos mensajes al pueblo. Así que Zorobabel se convierte ahora en ese anillo de sellar para los que tenían que reconstruir el templo de Dios. No podían ver a Dios, pero veían a Zorobabel, su instrumento. Tenían que ver su energía, su dinamismo, su alegría, su entusiasmo. Tenían que respetarlo porque él estaba representando a Dios. Cuán importante es que los líderes podamos ser testimonio para los demás. Cuán importante es que el líder pueda ser un ejemplo a seguir. Si el líder tiene un hogar, una familia, debe tener una familia de acuerdo a los principios divinos, para que la gente pueda creer en Dios, para que la gente pueda seguir. Me impacta poderosamente esas palabras del apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 11, el versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 1, donde el apóstol Pablo declara y dice: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Nosotros somos llamados a ser referentes, nosotros somos llamados a ser modelos. Nosotros como líderes debemos ser inspiración para otros. El mundo está carente de modelos. Vivimos en un mundo donde nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están viendo modelos que ellos no debieran seguir. Personas que se drogan, personas que se tatúan, personas que están viviendo vidas desenfrenadas, en una sexualidad inapropiada. Personas que no son modelos ni referentes de hogar. Y mírenlo de esta manera. Algunos están mirando como los grandes líderes a seguir a los hombres que tienen mucho dinero en este mundo. Y entonces están pensando en personas como Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el hombre más rico del mundo, el segundo hombre más rico del mundo, el señor Elon Musk, dueño de SpaceX, de la red social X y también de Tesla. Están siguiendo modelos como por ejemplo Bill Gates, el dueño de Microsoft. Y lo interesante de esto es que ninguno de ellos puede ser modelo a seguir. Tienen todo el dinero del mundo, pero tuvieron un desbalance en su vida, porque pusieron los negocios y el dinero como la principal prioridad de la vida. Y cuando tú pones los negocios y el dinero como la principal prioridad de tu vida, primero no puedes poner a Dios en primer lugar, porque nadie puede servir a dos señores. O sirves a la riqueza o sirves a Dios. Pero si tú buscas a Dios en primer lugar, Dios te da riquezas. Cuando pones a Dios en primer lugar, las riquezas vienen solas. Pero después de Dios está la familia. Jeff Bezos, divorciado, el dueño de Amazon. Elon Musk, divorciado, el dueño de SpaceX y Tesla. Bill Gates, divorciado, el dueño de Microsoft. Ahora, indiscutiblemente esos hombres tienen muchas cosas buenas. Bill Gates es el mayor filántropo en la historia del mundo. En estos momentos ha donado más de 52 mil millones de dólares en el mundo. 52 mil millones de dólares. Si tú crees que $1 millón es mucho dinero, y si crees que 100 millones de dólares es mucho dinero,
Y si crees que $1.000 millones es mucho dinero, pues ahora imagínate 52.000 millones de dólares. Pero a pesar de su espíritu dadivoso, su espíritu altruista, su espíritu benefactor, no le sirvió para poder ser ejemplo, para tener una familia bien constituida. Los líderes debemos imitar a Cristo nuestro Señor. Debemos mirar los ejemplos de los hombres santos de la Biblia, las mujeres santas de la Biblia. Ahora, que aunque no son perfectos, tomemos los elementos que nos dieron y pongamos en orden nuestra vida, Dios, la familia y el resto de las cosas. Zorobabel era el anillo de sellar de Dios. Todas las naciones que vieran ahora a Judá reconstruyendo el templo y la ciudad de Jerusalén, tenían que ver a través de Zorobabel la autoridad de Dios. Por eso Zorobabel tenía que ser cuidadoso con cada decisión que tomaba, con cada palabra que decía, porque a través de él se debe manifestar la voluntad de Dios. Tú eres un líder llamado por Dios a cumplir una responsabilidad. Quizás tú eres un pastor que me está escuchando. Quizás tú eres un maestro en la escuela sabática. Quizás eres un padre de familia. Quizás eres un director de grupo pequeño. Posiblemente un anciano de iglesia. Yo no sé qué responsabilidad Dios te ha llamado. Posiblemente tienes un cargo administrativo en la empresa donde trabajas. Pero la responsabilidad que tengas, allí tú tienes que ser testimonio. La gente tiene que verte a ti como un instrumento en las manos del Señor. Porque Dios te ha elegido a ti para que el reino de Dios crezca. Así como Dios eligió a Zorobabel para que se construyera el templo, ese segundo templo, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero como Dios quería que ese templo se construyera, tu misión y la mía es poder predicar a Cristo, invitar a algunos a que sigan ese camino. El otro elemento que quiero destacar es que Zorobabel es un tipo de Cristo. Porque los escritores inspirados apuntan a la persona y al ministerio de Jesús. David es un tipo de Cristo al poder actuar como un guerrero para poder traer paz a su pueblo. También Zorobabel, al poder dar cumplimiento a las profecías bíblicas, como Cristo de igual manera lo hizo. Dios escogió a David. Entre todos sus hermanos, el menor llegó a ser el rey de Israel. Dios escogió a Zorobabel, descendiente de David, para que fuera el gobernador de Judá en la construcción del templo. Y Dios nos escoge a nosotros hoy para que cumplamos esa misión. Nosotros también somos el anillo de sellar de Dios. Dios nos ve como su anillo real. Las personas que creen en las palabras del Rey de los Cielos, pues aceptamos este llamado de parte de Dios. Las personas nos ven a nosotros como los representantes de Dios. Y escúchame esto, es muy posible que el único Jesucristo que vean tus familiares, que vean tus vecinos, seas tú, porque Jesús se manifiesta a través tuyo. Porque tú actúas como Jesús, porque tú vives como Jesús. Dice Testimonios, tomo 7, página 67. Testimonios, tomo 7, página 67. Escucha, Dios no permitirá que uno de sus fieles obreros quede solo para luchar con grandes desventajas y sea vencido. Él preserva como una joya preciosa a cada uno cuya vida está escondida con Cristo en Dios. De cada uno de ellos dice, te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí. Si somos obreros del Señor, somos el anillo de sellar de Dios. Tú fuiste escogido para ser el anillo de sellar del Rey de los cielos. Tú fuiste escogido para ser el sello de su autoridad, de su amor y de su gracia. Tú fuiste escogido para representar a Dios en cualquier lugar.
Tú fuiste escogido para mostrar la autenticidad de Dios ante el mundo. Tú fuiste escogido para que las personas vean a través de nosotros y a través de ti la autoridad del Rey del universo. Tú fuiste escogido para que a través tuyo puedan contemplar al Rey del universo, su mansedumbre, su bondad, su magnificencia. Somos el sello de autoridad de Dios. Somos el sello de su amor. Somos el sello de su gracia. Por eso es tan importante la manera como actuamos. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo es posible que alguien que lleva 15, 20 años, 30 años, 40 años en la iglesia, 50 años en la iglesia, todavía siga cometiendo los mismos errores que la Biblia presenta como pecado y que debieran haber sido desechados hace mucho rato de nuestras vidas? Por ejemplo, la crítica. Todavía veo hermanos de mucho tiempo en la iglesia criticando cuando la Biblia dice que la crítica es pecado. La murmuración, el hablar con otros acerca de otras personas es pecado. ¿Y qué me dicen ustedes acerca del chisme? Que la Biblia también cataloga como pecado. ¿Qué me dicen ahora de la mentira? Cuando el único padre de mentira es Satanás y nosotros caemos en la mentira constantemente. Ahora, no puede ser que pasen los años y no hemos dejado que Dios transforme nuestra vida. Necesitamos ese poder transformador en nuestro ser. Necesitamos al Espíritu de Dios transformando nuestra vida, porque para eso el Señor nos eligió. Y mira, cuando Dios elige a alguien, suceden cosas extraordinarias. Dios eligió a Zorobabel para esa tarea, pero quiero que sepas que Dios capacita a Zorobabel para hacer la tarea. Porque Dios no llama a alguien a una responsabilidad y lo deja solo. No. La palabra del Señor dice con claridad en el versículo 23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, te pondré como anillo a sellar, pero aquí está, porque yo te he escogido. Cuando Dios dice, porque yo te he escogido, es porque tiene un plan. Aquí está la soberanía de Dios, la soberanía para elegir. Dios no solo elige, sino capacita. Zorobabel tuvo que enfrentar desafíos monumentales. La gente estaba desanimada. Y ahora con las palabras de Ageo, sabiendo que es palabra de Dios, él tiene que levantarse como líder y decir, vamos a hacer la tarea. Necesitamos líderes en las iglesias que se levanten y digan, vamos a hacer la tarea. Vamos a visitar, vamos a repartir literatura, vamos a reunirnos en el grupo pequeño, vamos a ir donde el hermano que está enfermo a tener una clase con él, vamos a ir a los hospitales, vamos a ir a las cárceles, vamos a dar comida a los indigentes, vamos a llevar ropa al barrio necesitado, pero tenemos que hacer la tarea. Pero ¿quién se va a levantar? Tú. Eres el Zorobabel que Dios está llamando en esta época, en este tiempo, para que te levantes a cumplir la misión. Y no te preocupes, Él promete que va a estar contigo. Dios prometió que ahí iba a estar con Zorobabel. Dios promete que nos dará fortaleza para vencer y para cumplir su propósito, para enfrentar esos desafíos grandes. ¿Y saben qué es lo lindo de Zorobabel? Que aceptó el desafío. Y en el nombre del Señor cumplió el propósito que Dios le había llamado. Si Dios te llama, acepta el desafío. Hay personas, muchos hermanos me han contado cómo Dios los llama de diferentes maneras. Algunos a través de una junta, otros a través de un sueño, otros a través de una impresión mientras están orando de rodillas, sienten la impresión de que tienen que hacer algo. Otros a través de un sermón. Yo no sé cómo Dios te llama, pero acepta el llamado. Acepta el llamado. Dios nos elige. Tú no lo elegiste a Él, Él te eligió a ti. Tú estás sentado frente a tu pantalla, viendo y escuchando este sermón porque Dios te eligió. Ve conmigo al último texto que quiero compartir en esta mañana. Evangelio según el apóstol San Juan, el capítulo 15, el versículo 16. Evangelio según San Juan 15, 16. Dice Dios en su palabra, San Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Dios te ha elegido, querido hermano, querida hermana, querido joven, querida joven que me escuchas, querido niño, niña que me escuchas. Dios te ha elegido para que lleves fruto. Dios me eligió a mí para llevar fruto. Y si alguna vez tienes dudas de tu llamado, dile al Señor, Señor, corrobórame mi llamado. Gedeón tuvo duda de su llamado y el Señor le corroboró mediante prueba su llamado. Alguna vez yo tuve una duda de mi llamado y quiero cerrar contándote mi historia. Esto me sucede cuando iba a mi primer día de trabajo, acababa de terminar de estudiar teología y fui llamado para ser director en una escuela de campo. En aquel tiempo, zona dominada por la guerrilla en mi país, zona roja le llamaban en Colombia. Pero allá me llamó el Señor y dije, allá me voy. Así que empaqué mis cosas, un maletín grande y 3 cajas con libros y algunas carpetas de lo que había estudiado en la Facultad de Teología, mis notas. En esa maleta grande coloqué, mi madre me ayudó a comprar camisas nuevas, pantalones nuevos, mi papá me regaló un pequeño equipito de sonido para escuchar música cristiana, lo puse allí, y sábanas nuevas. Mi primer día de trabajo. Con mucho sacrificio y esfuerzo mis padres me ayudaron, así que arranqué hacia allá. Pero cuando llegué al terminal de la ciudad de Villavicencio, después de salir desde la ciudad de Bogotá, y voy a recoger mi maleta para hacer el transbordo al otro bus que iba hasta San Juan de Arama, me encontré con una sorpresa, que estaban las 3 cajas de libros y notas, pero no estaba mi maleta. Y le reclamé al conductor, le dije, aquí tengo el ficho de mi maleta, pero mi maleta no está. El conductor se echó las manos a la cabeza y dijo, ¿y ahora qué podemos hacer? Le dije, bueno, pues respóndame por mi maleta, yo voy a mi primer día de trabajo, tenía cosas nuevas ahí. Tenía ropa nueva, un equipo de sonido pequeño y hasta me ofendió porque me dijo, no, usted tenía oro ahí entonces. Le dije, no, no, señor, no dije que tenía oro, le dije que tenía cosas nuevas que me compraron mis padres porque voy a mi primera vez, mi primer día de trabajo. Y yo recuerdo que me puse muy triste, iba con un compañero en el bus, el pastor Leonel Preciado, ahora director de jóvenes de la Unión Colombiana del Sur. Y le dije al pastor cómo me sentía y me dijo, vamos a orar, y fuimos a orar. Y después de orar con él, me fui a orar solo también. Y le dije, Señor, voy a pedirte algo. Quiero que me muestres si realmente yo fui llamado al ministerio para poder servirte. Señor, yo no sé dónde está esa maleta. Pero si esa maleta aparece, quiero decirte que te voy a servir toda la vida. Donde quiera tú me llames. Pero si esa maleta no aparece, será prueba de que tú no me has llamado, de que no sirvo para esto. Y me voy a devolver a casa. No voy a aceptar ya el trabajo al cual me han enviado. Así que estaba orando. Cuando de pronto miré hacia la puerta del terminal de transportes, se detuvo un taxi y el conductor del taxi abre la cajuela del taxi y de allí está sacando mi maleta y comienza a caminar hacia el puesto de venta de pasajes donde yo estaba allí esperando. Y de pronto grité y dije, ¡mi maleta! Y el conductor del bus estaba ahí y fue a hablar con el conductor del taxi, le dio dinero, le agradeció. Y yo cuando fui a abrir la maleta me dijo, no se preocupe, yo ni siquiera la he tocado. La dejaron 20 minutos antes de entrar a la ciudad. Y yo pensé que alguien necesitaba esta maleta. Y me vine a traerla, pero no la he abierto, siéntese tranquilo. ¿Por qué alguien no abrió la maleta y por qué no se quedó con las cosas? Ese día entendí que Dios me había llamado y me había escogido. Yo quiero decirte que Dios te ha escogido y quizás te ha dado pruebas, pero posiblemente no has aceptado el llamado. Yo lo acepté y llevo 28 años sirviéndole al Señor desde que eso pasó. Acepta el llamado y sírvele a Dios desde ahora y para siempre. Oremos. Querido Padre, bendice a cada persona para que acepte el llamado a ser un misionero, para que se comprometa contigo y trabajemos en engrandecer el reino de Dios. Gracias por estos 4 mensajes poderosos de Ageo que traen vitalidad a nuestra vida misional y a nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.